Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir con nuestro mini curso de fisiopatología para la correcta validación en el laboratorio clínico. Ya vimos la clase anterior, la clase número 6, lo que son los síntomas renales. Hoy nos convoca, nos invita a hablar un poquitito de los trastornos hepáticos. Vamos a hablar y profundizar todo lo que tiene que ver con vía biliar principal, colangitis, colecistitis, cálculo biliar, pancreatitis, todo lo que hace a los que son las complicaciones de la vesícula, los cálculos en la vesícula. Vamos a hablar de cirrosis, de cánceres periampulares, que son los que están ahí en una zona de 2 centímetros de la ampolla de Vater. Y bueno, vamos a ver cómo todas estas enfermedades las podemos ver desde el laboratorio. Así que vamos a arrancar. Como siempre, acá les dejo la hoja de ruta, la cual vamos a intentar profundizar. Vamos a ver la fisiopatología de los trastornos de la vía biliar principal y de la vía accesoria. Esto implica también hacer un reconocimiento anatómico, que ahora les traigo un dibujito acá para compartir. Vamos a ver por qué se forman los cálculos biliares y todas las complicaciones que tiene. Vamos a ver los cánceres periampulares, las hepatitis y la cirrosis. Vamos a comenzar a comprender y, mejor dicho, recordar un poquito lo que es la anatomía de hígado, para después entrar en sus diferentes partes y componentes. Por supuesto, esto ustedes ya lo recontra manejan: hígado, vesícula biliar, duodeno, su segunda porción de duodeno, donde desemboca lo que es en conjunto el conducto colédoco, que es este acá, con el wirsum, que es el conducto pancreático. Tenemos el páncreas y tenemos el estómago. Esto que les pinto en rojo es lo que nosotros denominamos la vía biliar, y ustedes ven que está constituida por lo que es principalmente todo lo que baja del hígado, todo lo que baja de la vesícula, hasta formar este conducto acá. Y vamos a incluir para nuestro estudio también a lo que es el conducto pancreático o conducto de Wilson. Entonces, cuando uno hace zoom en toda esta vía biliar, nos encontramos que tenemos de este lado lo que es la vesícula biliar, que se comunica a través de un codo que le llamamos conducto cístico, y este conducto cístico se va a fusionar con lo que es el conducto hepático común, que el conducto hepático común es la unión de diferentes conductos derecho e izquierdo del hígado que vienen de más arriba. Este conducto hepático común, junto con el conducto cístico, se van a unir para formar el conducto colédoco, y en conjunto con el wirsum van a desembocar en lo que es la ampolla de Vater, en lo que es el duodeno 2 o segunda porción del duodeno. ¿Qué es lo que llamamos vía biliar accesoria al conducto cístico con la vesícula biliar? Llamamos vía biliar principal al conducto hepático común y conducto colédoco, principalmente a lo que es el colédoco, porque justamente es el más principal de todos, por llamarlo de alguna manera. Y tenemos el conducto Wilson, el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático. Acá les digo, sigo dibujando un poquito la anatomía. Recordemos que del estómago viene duodeno 1, duodeno 2, duodeno 3. En la parte del duodeno 2 tenemos una zona donde justamente va a desembocar el colédoco en conjunto con el wirsum. Y acá tenemos la ampolla duodenal, que la ampolla duodenal nos va a dar pie para hablar de los cánceres periampulares, porque dicho de otra manera, estos son los cánceres periampolla, son los que están alrededor de lo que es la ampolla de Vater, que lo vamos a profundizar después. Comentado todo esto y entendido un poquito lo que es la anatomía, que en realidad ustedes ya esto lo manejan, era simplemente para recordar, vamos a comenzar a hablar de lo que es el cólico biliar. Antes de hablar del cólico biliar, el cólico biliar es una manifestación clínica dolorosa, que después vamos a ver cómo, dónde la topografiamos y demás, pero es una manifestación o una complicación de lo que son las litiasis vesicular, o lo que vulgarmente conocemos como cálculos en la vesícula. Tenemos que entender que estos cálculos en la vesícula que se solidifican, esto es todo líquido. Todo este líquido acá ustedes conocen es una mezcla de colesterol, sales biliares, ácidos biliares, sales de calcio, que en definitiva todo esto va a volcarse en lo que es el duodeno 2
para una mejor absorción de los lípidos. Entonces es necesario tener de alguna manera todos estos componentes como reservorio en lo que es la vesícula biliar. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces pasa que uno de los componentes está en exceso y en vez de estar de forma soluble, el exceso de ese componente, en este caso el colesterol, hace que ese colesterol precipite y de alguna manera genere estas litiasis vesicular. Es decir, pasa de ser un componente que está soluble, aquí dentro lo vamos a profundizar ahora, a ser un componente que esté de manera insoluble formando estas lo que son las litiasis vesicular. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros hacemos un corte acá de lo que es la vesícula biliar y hacemos zoom, nos vamos a encontrar que ustedes recordarán muy bien que las sales biliares las necesitamos para que en el duodeno, como yo les había comentado, se dé la absorción de lo que son los lípidos. ¿Qué es lo que sucede? Para formar sales biliares yo necesito colesterol, pero el colesterol muchas veces cuando está en exceso en el organismo, forma parte de las sales biliares, pero este colesterol yo de alguna manera lo tengo que eliminar, que es justamente lo que hacen las sales biliares. Las sales biliares utilizan el colesterol principalmente para formar esta estructura, pero el colesterol restante es como que la sal biliar lo envuelve, lo hace soluble y de alguna manera el colesterol se termina excretando por vía digestiva. ¿Qué pasa? Cuando hay una sobresaturación de colesterol, como puede pasar en la obesidad, cuando comemos dietas ricas en colesterol, el déficit de la enzima L-acetilcolesterol aciltransferasa, esto lo pueden profundizar en el metabolismo de los lípidos en bioquímica teórico, cuando hay una pérdida de peso rápida, cuando se da el embarazo y la multiparidad, todo esto hace que de alguna manera toda esta parte de la vesícula se sobresature de colesterol. ¿Cuáles son los factores de riesgo justamente para tener litiasis vesicular? Son estas 4 F que yo les pongo acá. Ser mujer, ser multípara, ser obesa y pericuarenta. ¿Tá? Estas 4 F nos van a ayudar, una mnemotecnia, nos van a ayudar a nosotros para recordarnos cuáles son los factores de riesgo donde la litiasis vesicular se hace presente. Me interesa destacar el embarazo y la multiparidad porque la gran cantidad de hormonas que genera el embarazo hace que la mujer tenga una vesícula perezosa. Entonces tenemos una hipomotilidad que favorece, si se quiere, a la formación de la litiasis vesicular. Una vez que se da esta sobresaturación de colesterol por alguna de estas factores de riesgo, claro, llega un momento que las sales biliares hacen lo que pueden y este colesterol que de alguna manera no puede ser absorbido, digámoslo así, por las sales biliares para poder excretarse, este colesterol pasa a formar lo que es la nucleación acelerada. ¿Qué es la nucleación acelerada? Todo este colesterol que está de más pasa a ser microcristales sólidos. Es como que es un proceso, acá se los dejo escrito, es un proceso físico-químico donde el colesterol soluble, ¿tá? Que en este caso no pudo ser de alguna manera excretado por las sales biliares, pasa a formar microcristales sólidos, ¿ah? Que es justamente el sustrato que necesitamos para lo que es la litiasis vesicular. Todo esto más la hipomotilidad vesicular en caso de que corresponda, por ejemplo, de las embarazadas que le comentaba hoy, hacen que tengamos más chances de desarrollar esta patología, la litiasis vesicular. Ahora, ¿qué es el cólico biliar? Porque muchas veces uno tiene cálculos en la vesícula, pero ni se entera. ¿Cuándo es que de alguna manera va a consultar? Cuando empiezan algunas manifestaciones. ¿Cuál es la manifestación por la cual puede llevar un paciente a consultar y se haga diagnóstico de litiasis vesicular? El cólico biliar. ¿Qué es el cólico biliar? Bueno, todo comienza con una dieta rica en lo que son carbohidratos, aceites sobre todo, aceites, donde estos aceites llegan a lo que es la parte del duodeno, acá, esto es sensado, se liberan ciertas hormonas que hace que la vesícula se contraiga. ¿Qué es lo que pasa? Yo acá les dibujé un lito solo, pero claramente hay muchos. ¿Qué es lo que hace la vesícula frente a mucha cantidad de hormonas que llaman a que esta vesícula se contraiga? Justamente hay una contracción, se intenta expulsar el contenido de la vesícula, que son sales biliares, ácidos biliares, y normalmente esto es lo que sucede, se vuelca todo el contenido a lo que es el duodeno y se absorbe todo correctamente. Cuando yo tengo un lito, lo que pasa es que en esa contracción de la vesícula queda estancado acá en este codo, y claro, es un cólico.
un cólico es un dolor que viene y se va producto de que la vesícula está haciendo fuerza. Es como un dolor de lucha, porque la vesícula intenta eyectar todo lo que son las sales biliares y yo acá tengo de alguna manera un stop que hace que toda la fuerza de la vesícula que va hacia allá como que vuelva. Esto se distiende y duele. Por eso es un dolor tipo cólico, porque viene y se va, viene y se va. ¿Qué pasa? Decimos que es cólico biliar cuando de alguna manera pasan 6 horas y esto se desimpacta y vuelve a la normalidad. Entonces el paciente puede decir que es un empacho, como muchas veces nos decían nuestras abuelas, ¿no? Ah, bueno, está empachado y en realidad es un cólico biliar que un lito que se impactó y se desimpactó. Hacemos diagnóstico de cólico biliar cuando este dolor tipo cólico cesa antes de, en un lapso de 6 horas. ¿Ah? Es por eso que, cuando me voy a ir un poquito para atrás, el dolor que el paciente refiere es en el hipocondrio derecho y justamente nos va a mencionar, o ustedes van a leer en las historias clínicas, vamos a poder leer, que es un dolor que vino después de una comida rica en lo que es aceites, hidratos de carbono, lípidos sobre todo, lípidos, 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 que son los que necesitan a lo que son las sales biliares para poder absorberse. Como les decía, el dolor es en el hipocondrio derecho, el dolor del hipocondrio derecho, más o menos ahí en la zona del epigastro también, y con esta clínica que cede a las 6 horas, se hace diagnóstico de cólico biliar. Muchas veces el paciente consulta antes de las 6 horas y se le hacen estudios. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros en el laboratorio, cuando es un cólico biliar, no va a haber alteración de ningún tipo de enzimas, como el páncreas no está a la vuelta, no va a haber elevación de la amilasa. Lo que tiene que ver con procesos inflamatorios no se ven alterados estos parámetros. La función renal y la crasis están normales. Les traigo estos analitos porque justo en el cólico biliar no nos mueve la aguja para ninguno de ellos. Pero van a ver que a medida que vamos avanzando en las diferentes complicaciones de la litiasis vesicular, vamos a ver cómo se van a ir moviendo estos analitos que ustedes ven acá. Entonces, cólico biliar, complicación de lo que es la litiasis vesicular, es un dolor cólico en lo que es el hipocondrio derecho y a las 6 horas cesa. ¿Por qué no me mueve mucho lo que tiene que ver con esta paraclínica? Porque 6 horas de alguna manera no da mucho tiempo para que se muevan estos parámetros. Ahora, les traigo algunos datos de lo que es el cólico biliar. La gran mayoría de las personas con litiasis biliar, aproximadamente el 80% no presentan síntomas. Es más, muchas veces el diagnóstico de litiasis biliar es de alguna manera sin querer. El paciente se va a hacer un estudio de una ecografía de abdomen por otro motivo y es un hallazgo. Y el paciente, claramente, al no tener síntomas, nunca consultó, lógicamente. Hay que saber también, esto como dato, que el 20% de los pacientes con litiasis vesicular desarrollarán síntomas, ¿ah? Alguna de estas complicaciones, como por ejemplo el cólico biliar. Y esto es interesante también. Si un paciente que ya tuvo un primer episodio de cólico biliar, cólico hepático, tiene una probabilidad del 70% de volver a experimentarlo dentro de los siguientes 2 años. Es decir, no me pasa nunca y ni me entero, o cuando me pasa, sé que probablemente dentro de los 2 años voy a volver a consultar por esto. ¿Ah? Datos que los pude obtener y me gustó compartirlos con ustedes. Vamos a avanzar y vamos a hablar de lo que es la colecistitis, que es otra complicación de lo que es la litiasis vesicular. ¿Qué es lo que pasa? Mismo escenario, vamos a ver colecistitis. Mismo escenario, paciente que viene, comenta que tuvo una dieta rica en lípidos y tiene un dolor permanente, permanente, mayor de 6 horas en lo que es el hipocondrio derecho. Acá lo que pasó fue lo mismo, la vesícula se contrajo, quiso expulsar las sales biliares y quedó impactado acá un lito. ¿Ah? Un cálculo biliar quedó impactado acá, pero nunca se desimpactó, es decir, quedó en este cuello por más de 6 horas. Esa es la diferencia con el cólico. Hacemos diagnóstico de cólico hepático cuando esto se desimpacta antes de las 6 horas y cuando tenemos un dolor que ya no es cólico, sino que es continuo, sordo, permanente en el hipocondrio derecho, que puede también agarrar parte de lo que es el epigastrio, ahí cuando pasan las 6 horas decimos que estamos frente a una colecistitis.
colecistitis entonces es una complicación de lo que es la litiasis vesicular mayor a 6 horas, que es lo que lo diferencia del cólico hepático. ¿Qué pasa? Acá tenemos un problema porque podemos llegar a tener alguna inflamación y posible infección, que esto se los voy a comentar ahora. ¿Qué pasa? Por supuesto, esto es una batalla, porque ustedes entenderán que esto obstruido acá, la vesícula intenta ganarle, todo esto genera un edema, todo esto se distiende, todo esto genera dolor. Y esto es un problema, porque cuando pasa el tiempo, todos los vasos venosos que de alguna manera estaban en esta pared se empiezan a comprimir, todos los vasos linfáticos se empiezan a comprimir, entonces no pueden drenar todo el líquido que se está generando, y por último, los capilares que perfunden y de alguna manera nutren toda esta zona se empiezan a comprimir. Entonces, claro, todo lo que es esta zona de periferia deja de recibir sangre oxigenada y comienza la isquemia, y acá comienza la necrosis. Esto acá se los traigo porque ustedes recuerdan que cuando hablamos de dolor referido en la clase número 1, me parece que fue, hablamos de la colecistitis. Y recuerdan que era un dolor en el hipocondrio derecho que podía irradiar a hombro. Todo esto que ustedes vieron acá es lo que estamos intentando explicar acá, que claramente no vamos a volver a esta clase, pero se los traigo como recordatorio. ¿Por qué les traigo la necrosis acá? Porque claro, si yo tengo parte del tejido muerto, la necrosis es un terreno muy importante para generar una peritonitis. Es decir, todo el contenido de la vesícula, cuando uno pasa el tiempo, no consulta, quizás toma algún analgésico, el dolor se le va, después vuelve, pero bueno, va a consultar de noche y de noche justo se le pasó y no consultó, todo ese tiempo lo único que estuvo haciendo es darle tiempo a que se hiciera la congestión venosa, linfática y capilar, se rompiera parte de lo que es la vesícula, una partecita nomás, y todo el contenido se vuelca al peritoneo generando una peritonitis. Es por eso que algo que se pudo haber resuelto relativamente rápido tiene una complicación que claramente tiene una mortalidad aún mayor de lo que puede ser una colecistitis. ¿Qué es lo que sucede? Este es el mismo ejemplo que ustedes ven acá. Tenemos el lito impactado y claro, todo lo que viene de acá no puede volcarse a lo que es el duodeno. Y acá ustedes saben bien que hay bacterias, que las bacterias no pueden subir porque tengo un flujo constante. Como el flujo de alguna manera lo tengo estopeado acá, las bacterias se encuentran camino para subir. Y esto es un problema porque se ha visto que si esto llega a pasar, muchas veces tenemos una infección. En el 50% en el 50% de los casos tenemos una infección. Es por eso que en el laboratorio vamos a encontrar una PCR y un hemograma sobre todos los leucocitos elevados. El funcional enzimograma hepático no me lo toca mucho porque lo que tiene que ver con bilirrubina, AST, ALT, fosfatasa alcalina, gamma GT, es más bien del parénquima hepático. Y acá estamos, si se quiere, en lo que es la vía accesoria. Todo esto, me voy a ir para atrás, todo esto que nosotros estamos narrando está pasando, ¿se acuerdan que esto era la vía biliar principal y esto es lo que es la vía biliar accesoria? ¿Tá? Como todo está pasando en la vía biliar accesoria, es como que el parénquima hepático de por sí no tiene, no lo perjudica en nada. La milasa, como no estamos hablando de páncreas, va a estar normal, sí vamos a ver cómo es un proceso inflamatorio infeccioso la PCR elevada, el hemograma, la leucocitosis puede haber algo de elevación, la crasis y la función renal no tienen por qué alterarse. Pero bueno, tenemos ahora entonces la colecistitis, otra complicación de lo que es la litiasis vesicular. De todas las complicaciones de la litiasis vesicular que vamos a nombrar, la colecistitis aguda es la más frecuente de todas las complicaciones que puede dar. Vamos a entrar en la colangitis. Se dieron cuenta que estamos siempre frente al mismo árbol biliar, ¿verdad? Lo único que estamos viendo es dónde se impacta el lito. ¿Cómo se define colangitis? Infección bacteriana de los conductos biliares por estancamiento. Acá lo que pasó es que el cálculo, o sea, acá pasa lo mismo, ¿no? Paciente que come alimentos ricos en grasas, la vesícula se contrae y logra pasar este codo y se impacta acá. Esto acá es una zona que, claro, viene bajando el flujo. Entonces tiene un stop acá y esto se empieza a distender. Entonces el paciente arranca con dolor. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que viene bajando, todo lo que viene bajando de la vesícula, impacta acá y vuelve para atrás. Entonces el paciente arranca a estar amarillo. El paciente arranca a contarnos que después del dolor empezó a orinar más oscuro.
Entonces, eso a nosotros nos hace, podemos hacer diagnóstico de síndrome pigmentario. El síndrome pigmentario es un conjunto de síntomas y signos donde, por ejemplo, tenemos el color amarillo en las mucosas del paciente, que es la ictericia, nos narra que tiene unas orinas hipercoloreadas y eventualmente puede llegar a tener prurito, es decir, un poco de picazón. Entonces, arrancamos con el dolor, arrancamos con la ictericia, vamos a ver que todo lo que es las enzimas hepáticas, o mejor dicho, las que están en los conductos biliares, como están ancladas acá, yo tengo las sales biliares, toda la bilis, que tiene que estar acá abajo, está todo acá arriba, arrancando de alguna manera, desanclando la fosfatasa alcalina y lo que es la gamma GT. Y acá nosotros tenemos el patrón colestásico. A su vez, ¿qué pasa? Yo para poder absorber la vitamina K necesita sí o sí ser absorbida junto con los kilomicrones. Y los kilomicrones son absorbidos gracias a lo que son las sales biliares, a todo lo que son la bilis. Entonces, claro, como yo no tengo bilis acá abajo, los kilomicrones no se pueden absorber, por ende la vitamina K no se puede absorber. Y nosotros conocemos que tenemos factores vitamina K dependientes. Por eso probablemente quizás el paciente, si esto pasa mucho tiempo, tenga una alteración en la crasis, porque justamente no puedo absorber lo que es la vitamina K. Y lo mismo que nos pasa en lo que es la colecistitis. Las bacterias, acá como encuentran una subida, se encuentran con el lito. Acá el lito es como de alguna manera un sustrato bastante importante para ellos porque pueden crear biofilm y claro, tenemos una infección, inflamación, donde el paciente en definitiva termina consultando por dolor, ictericia y fiebre. Todo por este cálculo que yo tengo impactado en esta zona que ustedes ven acá. Entonces, cuando de alguna manera hacemos un poquito más de zoom, acá les dibujo la parte intrahepática de lo que son los conductos biliares, claro, la infección puede subir, puede subir, puede subir y acá cada rama, cada conducto hepático, cada conductillo hepático, al lado le va pegado un capilar. Entonces, claro, las bacterias comienzan a subir, si esto de alguna manera no se llega a tiempo, las bacterias pasan a lo que es la sangre, generándome bacteriemia. Y esto es un problema, porque nosotros ya vimos en fisiopatología de la inflamación y de la infección todo lo que pasaba cuando una bacteria entra en la sangre. ¿Se acuerdan que tenemos todo el sistema inmune corriendo atrás de esa bacteria, generando disfunción endotelial, disfunción endotelial, generando también un consumo masivo de plaquetas y en definitiva alterando a todos los órganos, entre ellos los más importantes, el parénquima renal y lo que es el parénquima hepático? ¿Ah? Esto es lo que puede llegar a pasar cuando una colangitis se complica. Si seguimos, vamos a darnos cuenta que hablamos de colangitis simple cuando el paciente tiene dolor, ictericia y fiebre, y en la paraclínica vamos a encontrar un aumento de la bilirrubina total por todo ese reflujo a expensas de la directa. Las enzimas que están en los conductos hepáticos van a estar aumentadas, vamos a tener una infección e inflamación, por eso la leucocitosis y por eso también lo que es la PCR. ¿Qué pasa? Si el paciente no consulta a tiempo, se deja estar, esto se puede complicar y ya empiezan a meterse otros jugadores a la cancha, como puede ser la alteración de la crasis, la bacteriemia, podemos llegar a aislar algún tipo de bacteria en los hemocultivos y puede llegar a tener alguna afectación renal por el mecanismo que hablamos en la clase número 1 de fisiopatología de la infección y de la inflamación. Esto que ustedes ven acá, dolor, ictericia y fiebre, se llama tríada de Charcot y cuando agrega alteraciones renales y deterioro de la conciencia, hablamos de lo que es la pentada de Reynolds. Datos de lo que es la colangitis, tenemos que entre el 10 y el 20% de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula también tienen cálculos en lo que es el colédoco. Pero estos cálculos en el colédoco no son tan grandes como para generarle un stop a todo lo que viene de arriba, ya sea de los conductos intrahepáticos o lo que viene de lo que es la vesícula biliar. Solo el 0,2% de los pacientes con litiasis vesicular, es decir, con cálculos en la vesícula, llegará a presentar una colangitis aguda. Ustedes vean que el porcentaje de verdad que es muy, muy, muy bajito. Se me fue rápido la diapo. Vamos a seguir con la pancreatitis. Vamos a definir pancreatitis como proceso inflamatorio del páncreas que puede desencadenar una sepsis.
Esto es exactamente lo mismo. Tenemos el lito que en vez de impactar acá en el medio, impacta acá, en la desembocadura de lo que es el colédoco y en la desembocadura de lo que es el Wilson. Ustedes ya pueden intuir que todas las enzimas que vienen acá de manera inactiva, al chocar contra lo que es el lito, de alguna manera rebotan, por decirlo, hay como una especie de reflujo, y estas enzimas se activan en todo lo que es este parénquima y lo comienzan a digerir, empiezan a digerir todo lo que es el propio páncreas. Esto genera una pancreatitis y el paciente característicamente nos dice que van a leer en las historias clínicas que tiene un dolor en barra. Si uno, esto claramente es un dibujo, ¿no? Pero la disposición anatómica del páncreas sería una cosa así. Es por eso que el paciente dice que tiene un dolor en barra, un dolor en cinturón, y esto tiene mucho síndrome neurovegetativo, ¿no? Mucha sudoración, taquicardia, náusea, muchos vómitos. ¿Tá? Frente a un paciente que comió sobre todo lípidos, una hamburguesa, una pizza, lo que fuera, desencadena un dolor en barra, es como muy, de alguna manera, muy sugerente de lo que es pancreatitis. Es por eso que ustedes ya van viendo que, claro, todo lo que duele en el abdomen está todo muy junto. Es por eso que muchas veces nos mandan el perfil hepático, la amilasa, porque bueno, muchas veces los pacientes no saben referir mucho dónde es que les duele. Si ustedes recuerdan, en la primera clase de dolor, el dolor visceral es muy difícil de topografiar. Entonces, claro, un paciente que mueve su mano por todo el abdomen y es muy difícil a veces precisar el lugar específico. Es por eso que muchas veces se manda a perfil hepático, se manda a funcionar renal, se manda lipasa o se manda amilasa. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de la analítica del laboratorio? Bueno, tengo un cálculo acá impactado. Todo esto hace que vaya para arriba. Entonces, el funcional del simograma hepático, lo que son la fosfatasa alcalina y la gamma GT, lo voy a tener alterada. La amilasa o la lipasa también, porque son enzimas propias del páncreas que el páncreas, al estar en un proceso inflamatorio, de alguna manera libera esas enzimas y a nosotros nos ponen la pista de que ese páncreas se está digiriendo. A su vez, la PCR, al ser un proceso inflamatorio, también puede llegar a estar elevada. La leucocitosis puede estar normal o puede estar elevada dependiendo de cómo evolucione, si el paciente consulta rápido o se deja estar. Y la función renal y la crasis no tendrían por qué estar alteradas. Ahora bien, si esto aumenta en el tiempo, si el paciente no consulta, se deja estar, esto por supuesto que evoluciona, el páncreas, recuerdan los DAMPs, todos los patrones moleculares asociados a daño, gatillan más inflamación y cuando esto se desregula puede llegar a generar sepsis. ¿Por qué? Porque me va a empezar a vasodilatar, hay mucho óxido nítrico, el riñón de alguna manera le va a llegar menos sangre, pero no porque haya menos sangre, sino porque los caños se hicieron más grandes, entonces tengo mucho caño para poco líquido, lo que hablábamos también, lo que pasaba cuando había mucho óxido nítrico a la vuelta, entonces tengo, si se quiere, una hipoperfusión por una hipovolemia relativa, pero no es real, es relativa. Yo la sangre la tengo, lo que pasa que, claro, el caño es muy grande, entonces no puedo comprimir para que llegue con más presión. Esto, lo que acabamos de ver, ustedes se darán cuenta que son complicaciones de lo que es un cálculo biliar, ¿no? Un inocente cálculo biliar, dependiendo de dónde impacte, es el diagnóstico que uno puede hacer. Vamos a hablar ahora un poquitito de lo que son los cánceres periampulares. ¿Qué pasa? Se define como o cáncer periampular a un cáncer maligno que se origina dentro de los 2 centímetros de lo que es la ampolla de Vater. Esto es lo mismo, anatomía de la primera diapositiva, ¿no? Coludo colédoco, el Wilson y la ampolla de Vater. ¿Qué pasa? Acá se definen estos cánceres periampulares a todo tumor que aparezca desde lo que es la ampolla de Vater 2 centímetros para afuera. Entonces, si ustedes ven, ¿qué tenemos acá? Tenemos el cáncer de cabeza de páncreas. Tenemos un cáncer de lo que es la vía biliar distal, es decir, del colédoco distal. Un cáncer acá se considera un cáncer periampular. El cáncer propiamente de la ampolla puede tener una proliferación descontrolada y claramente si la ampolla es referencia y de ella es para afuera, lógicamente que la ampolla entra entre los cánceres periampulares y el cáncer de duodeno porque lógicamente está ahí bordeando lo que es la cabeza del páncreas. ¿Cómo es la presentación más frecuente de todo esto? Es una ictericia fría. ¿Qué es una ictericia fría? El paciente hoy está amarillo,
apenitas amarillo, mañana está un poco más amarillo, pasado está un poco más amarillo, es decir, es una ictericia que es permanente y progresiva. ¿Qué pasa? La ictericia que me puede generar el cálculo puede ser, si se quiere, momentánea, porque quizás el cálculo que quedó impactado acá puede desimpactarse. Entonces, claro, todo lo amarillo que yo estaba, cuando esto se empieza a drenar, uno deja de tener ictericia. Pero acá se da cuenta de que la ictericia, a medida, en los cánceres periampulares, ¿verdad? A medida que pasan los días, aumenta esa ictericia que es permanente y progresiva, es decir, nunca abandona. En esta clase la idea es entender un poquitito los diferentes cánceres y cómo nosotros lo vemos en el laboratorio y por qué se le llama ictericia fría, porque es una ictericia sin fiebre. Ustedes recuerden que cuando hablamos de colangitis, por ejemplo, era dolor, ictericia y fiebre. ¿Tá? Normalmente todos estos cánceres periampulares no despiertan dolor. Cuando hablamos del cólico hepático o de la colicistitis genera dolor, cuando hablamos de la colangitis genera dolor y cuando hablamos de la pancreatitis genera dolor. Así que acá tenemos que frente a un paciente que ustedes lean en una historia clínica, sobre todo pacientes añejos, ¿no? 75 años, 65 años, 75 años, que consulta por una ictericia fría, permanente y progresiva, lo que hay que pensar es que posiblemente tenga un cáncer periampular. ¿Tá? Porque ya les digo, todo lo que hemos conversado es dolor, ictericia y fiebre, y si no levanta fiebre, el dolor siempre está. Por supuesto que para saber si es cáncer de páncreas, de vía biliar distal, ampolla o duodeno, se debe realizar una imagen. El servicio de imagenología nos tiene que hacer una tomografía para evaluar cuál es la estructura que en definitiva está obstruyendo al colédoco. Así que todo lo que vamos a ver ahora, van a ver que la presentación clínica, es decir, lo que el paciente narra, es igual para los cuatro. Se me fue la diapo. Entonces, tenemos que es un síndrome pigmentario permanente y progresivo. El paciente está ictérico. Por supuesto que va a tener una coluria porque esta bilis, esta bilirrubina que no baja por acá, va a ir a la sangre. ¿Y qué pasa? Las materias, el color de las materias normalmente está dado por la bilis. Entonces, claro, si yo no tengo bilis en esta zona del duodeno, no tengo como si se quiere teñir las materias. Es por eso que el paciente nos dice que cada vez que va al baño, las materias son blancas, ¿tá? O levemente pálidas, que acá tenemos lo que es la hipocolia o acolia, las materias totalmente blancas o medias pálidas. Esto es el síndrome pigmentario completo que puede agregar prurito. Por esto que yo les comentaba de que la bilirrubina puede depositarse en células epiteliales y el rascado, puede haber lesiones de rascado, pacientes que dice que le pica todo el cuerpo. Ahora sí, vamos a conversar de cada uno de ellos. De los cánceres periampulares, el 85% es cáncer de páncreas. Es decir, cuando un paciente viene por una ictericia fría, el 85% de las veces es por un cáncer de lo que es la cabeza del páncreas. Porque si yo tengo un cáncer en la cola del páncreas, es como que no le hace mucho ruido a lo que es el colédoco. ¿Qué pasa? El cáncer de cabeza de páncreas justamente es una proliferación de lo que es la cabeza del páncreas que de alguna manera me termina obliterando lo que es el colédoco. Ustedes ven que acá está más gruesito y acá, pumba, se oblitera. Lógicamente esto me va a dar un patrón colestásico, me va a dar una bilirrubina directa, una bilirrubina total aumentada a expensas de la directa y voy a tener la fosfatasa alcalina aumentada y la gamma GT aumentada. Ahora es interesante que ustedes van a leer en las historias clínicas, en el examen físico, es este signo acá de Bart y Pick. ¿Qué pasa? Todo esto, como está estopeado acá, sube y, claro, la vesícula de alguna manera no puede desagotarse. Y cuando uno palpa la vesícula del lado de afuera, se da cuenta que la vesícula está muy distendida y no duele. A diferencia cuando yo tengo una colecistitis, que claro, acá está todo edematizado, o cuando tengo una colangitis, aunque en realidad la colangitis nunca iríamos a palpar acá, pero si tenemos acá, por ejemplo, imagínense una colecistitis, cuando uno le toca la vesícula del lado afuera, claramente el paciente duele. En este tipo de enfermedades, los cánceres periampulares, la vesícula está distendida y uno lo toca y el paciente no despierta dolor. Esto que yo les acabo de comentar es exactamente igual para lo que es la vía biliar distal, ampolla y duodeno. También el paciente en el interrogatorio puede llegar a comentarnos de que las materias las tiene blancas o medias pálidas por todo esto.
¿Cómo es en el laboratorio? Vamos a ver un funcional hemograma hepático alterado, sobre todo por la gamma GT y la fosfatasa alcalina. No me mueve mucho la aguja en lo que es la amilasa y demás, porque no es un proceso ni infeccioso ni inflamatorio. Puede llegar a tener una alteración de la crasis, porque claro, al no llegar acá abajo, lo que es todo lo que tiene que ver con la bilis, no se absorbe lo que es la vitamina K, me puede alterar la crasis, y empezamos a entrar a ver diferentes marcadores tumorales elevados, como puede ser el CA 19-9. Cuando hablamos de la vía biliar distal, hablamos que constituye entre el 5 y el 15% de los cánceres periampulares, y acá nos sacamos el páncreas del dibujo, y un tumor lo que vendría a ser de la vía biliar distal puede estar por acá. Tenemos un engrosamiento donde justamente pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que el paciente va a consultar por una ictericia permanente y progresiva que es fría porque en realidad no despierta fiebre, no hay un proceso inflamatorio infeccioso. La vesícula se va a palpar y no va a doler, entonces en el examen físico vamos a leer que el paciente tiene el signo de Barry-Pick, y nos puede decir en el relato que tiene hipocolia, acolia o eventualmente orinas hipercoloreadas. ¿Tá? Nos va a narrar un síndrome pigmentario. Si todavía es un paciente añejo, ¿no? 75 años para arriba, uno tiene que, y más todavía con el dato de ictericia fría, uno tiene que pensar en el cáncer periampular, si hará una imagenología para ver dónde que está el problema. Pero insisto, vieron que todo está a la vuelta de lo que es la ampolla. En el nivel de laboratorio vamos a ver exactamente lo mismo. Todo lo que tiene que ver con vía digestiva, el marcador tumoral que siempre nos da una mano es el CA 19-9, y la explicación de todos los parámetros alterados es exactamente la misma que para el cáncer de páncreas. Cuando hablamos de cáncer de la ampolla, constituye entre el 10 y el 25%. Tenemos que pensarlo así: la ampolla, que de alguna manera es una válvula que deja solamente salir este líquido, tiene un engrosamiento, hay una proliferación de células y pasa exactamente lo mismo. Paciente que consulta por una ictericia fría, permanente, progresiva, signo de Barry-Pick. Y acá hay algo curioso, porque muchas veces esta proliferación de células, este tumor que puede llegar a estar acá en la ampolla, puede sangrar. Entonces, claro, la sangre mezclada con la poca bilis que puede haber acá y con las materias blancas, pueden llegar a generar que el paciente comente, o ustedes en las historias clínicas lean, que es el paciente refiere que tiene materias plateadas. Pero es una mezcla de la sangre pálida que tiene con la poca bilirrubina que puede llegar a pasar por acá, y algún sangrado que, claro, que tiñe las heces y da la sensación de un color plateado. Así que cuando ustedes lean en las historias, paciente refiere materias plateadas, es un centro para pensar que si es un cáncer periampular, el que da materias plateadas es la ampolla o el ampuloma, es lo mismo. A nivel de laboratorio es exactamente lo mismo, vieron que es indistinguible, a nivel de laboratorio es indistinguible saber qué tipo de tumor periampular está cursando el paciente. Cuando hablamos de cáncer de duodeno, que forma parte de los tumores periampulares, es exactamente lo mismo. El ensanchamiento está acá, el stop está acá, y esto pasa todo lo mismo para arriba. Paciente que refiere que hace cierta cantidad de días está amarillo, ese color amarillo de alguna manera se está intensificando más. En el examen físico ustedes van a ver signo de Barry-Pick, y el paciente va a referir que puede tener orinas hipercoloreadas, hipocolia o acolia. ¿Ah? Esto es exactamente lo mismo, insisto, acá el laboratorio no aporta mucho, sino que es la imagenología que con la foto nos va a dar una idea de qué es la estructura alterada que hay acá. A nivel de laboratorio, vean que es exactamente lo mismo. Entonces, acá les hago una tablita donde de alguna manera les dejo los tumores periampulares en su frecuencia, cuál es el síndrome pigmentario por lo cual todos consultan, y a nivel de laboratorio, cuáles son los analitos que más se miden y cuáles son los analitos que de alguna manera más afectados están. Pero recordar como concepto general, el cáncer periampular son los que están a 2 centímetros de lo que es la ampolla de Vater. Vamos a hablar de las hepatitis. No vamos a hablar de todas ellas porque precisaríamos una clase bastante importante, pero para que ustedes tengan una idea, hemocromatosis y enfermedad de Wilson se tocan en funcionalidad hepática en el teórico de bioquímica, así que no la vamos a profundizar acá. Nosotros lo que vamos a ver ahora son estos 4 tipos de hepatitis,
porque de alguna manera son etiologías donde las transaminasas tienen un valor mayor a 1000 unidades internacionales. De verdad que los valores acá este, superan ampliamente el valor de 1000. Vamos a ver alguna excepción cuando hablemos del alcohol, acá en agentes tóxicos. Hepatitis, no hay mucho para definir, el parénquima hepático se inflama por alguna de estas causas, y cuando el hepatocito ya está fulminado, agotado, vamos a entrar a leer síntomas y signos de insuficiencia hepática que nosotros en el laboratorio también nos vamos a dar cuenta con los resultados. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a cirrosis. Vamos a ver dos palabras de virus porque ustedes lo tienen muy profundo en lo que es inmunología, no tendría sentido volver a repetirlo, simplemente tres virus principales, A, B y C, diferente cadena de ADN, diferente envoltura, bueno, no importa, acá la cuestión es lo que hay que entender es que cuando invaden estos virus a lo que es el hepatocito, porque tienen tropismo por el hepatocito emite una señal, esto ustedes lo van a ver y lo van a estudiar como una señalización, el MHC de tipo 1, que es reconocido, es como que pide ayuda, ¿no? Por eso la bandera de me rindo. Los linfocitos TCD8 o los citotóxicos detectan este receptor y de alguna manera entienden que esta célula está infectada. Entonces disparan cierta cantidad de enzimas que mandan a esta célula a la apoptosis. Es decir, el virus, si bien rompe células, porque de alguna manera el virus se replica, se replica, se replica y tiene que salir, tenemos que saber que el mecanismo responsable de que las células mueran es principalmente inmunomediado, es por la cantidad de linfocitos CD8 o citotóxico que están rompiendo todo lo que es las células hepáticas, porque la célula hepática le está dando una señal de que está infectada. Entonces, claro, al romper todo lo que es la célula, todo lo que tiene que ver con las enzimas, se vuelcan en la sangre y es lo que nosotros encontramos. ¿Qué encontramos en las hepatitis? Tenemos un parénquima hepático dañado con AST y ALT muy elevadas, arriba de 1000, y tenemos esta relación de AST y ALT menor a 1. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, ALT de 1500 y AST de 1000 hace esta relación y claramente al dividir por un número más grande me va a dar un valor de menor a 1. Esto me puede poner en la pista a mí más el valor de las propias transaminasas de que es algo agudo. Si es algo agudo y justo bien venimos leyendo una historia clínica compatible con hepatitis A, B o C, es como que ya sabemos que es algo agudo por algún virus. Después habrá que confirmarlo, pero bueno, no me quiero meter en eso. Tenemos que recordar también que la hepatitis C pueden cronificarse y la hepatitis B puede cronificarse también, pero es un terreno que nos llevaría claramente más de una clase, porque bueno, el contenido y comenzar a entender por qué puede cronificarse o no, es bastante, bastante largo de explicar que claramente excedería la clase de hoy. Entonces, a nivel de laboratorio dijimos, aumento de las transaminasas, aumento de la bilirrubina total a expensas de la directa. ¿Por qué de la directa? Porque ustedes no se olviden que el hígado puede seguir conjugando, pero claro, es tanta la inflamación que hay que la luz de lo que tiene que ver con los conductillos biliares se oblitera, entonces hace que la bilirrubina directa, en vez de ir hacia la vesícula biliar o hacia lo que es duodeno, suba y termine filtrándose a lo que es la sangre. Cosas importantes, nosotros sabemos que los hepatocitos, más que nada el hígado, por la cantidad de funciones que tiene, sintetiza lo que es los factores de la coagulación. Entonces podemos ver un tiempo de protrombina de alguna manera alterado, y esto nos pone en la pista de que más o menos el 80% de la masa hepática no está bien. Ya cuando me empieza a tocar el tiempo de protrombina, la cosa es media complicada. Es por eso que el tiempo de protrombina es un indicador que es de pronóstico. ¿Tá? Cuando ya algo en el hígado me empieza a tocar la crisis, ya la cuestión no está tan buena. Acá lo que les traigo, cosas que ustedes ya si pasaron por inmuno, recontra saben. En la hepatitis A, ¿qué es lo que medimos? La IgM contra el virus de la hepatitis A. En lo que es la hepatitis B, vamos a medir lo que es el antígeno de superficie, el core, que puede ser Ig o IgM, y podemos también ver ADN del virus propiamente. Se pueden medir más cosas, no quiero complicar con esto porque, bueno, no tiene mucho sentido. Y lo que es la hepatitis C, también vamos a buscar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C o eventualmente lo que es el ARN del propio virus.
Acá lo que les pongo cómo se puede dar los métodos de contagio, porque lógicamente las historias clínicas vienen con esto de la mano, ¿no? Uno cuando se enfrenta a una historia que narran o una cosa u otra, ya en su mente puede ir presuponiendo qué tipos de hepatitis puede tener el paciente y es por eso que vamos a recibir las solicitudes que ustedes ven en amarillo acá para confirmar una, otra u otra. Comentado eso de los virus, vamos a aprender también que existen hepatitis por agentes tóxicos y farmacológicos. Acá vamos a hablar de dos, y les traigo una historia bastante interesante con el paracetamol. Les traigo unos resultados de un caso real de intoxicación, de un intento de autoeliminación por paracetamol. Arrancamos con el etanol. Esta molécula del etanol, de alguna manera el hígado la quiere metabolizar formando otro metabolito que es el acetaldehído. En este intento de formar acetaldehído y de detoxificar al cuerpo de etanol, es un problema porque el acetaldehído genera otras reacciones químicas en el hígado que pueden dar fibrosis. Entonces, si esta fibrosis se da a largo plazo, de alguna manera termino en la cirrosis, porque es como, tienen que imaginarse todo el hígado cicatrizado, ¿no? Donde no hay hepatocito. Sí, de verdad que incluso la fluidez de la sangre es como que hay un aumento de la resistencia. De verdad que el consumo crónico de etanol lleva a la fibrosis y la fibrosis lleva a lo que es la cirrosis. Este metabolito, el acetaldehído, también tiene un daño directo en todo lo que tiene que ver con las células porque puede modificar el ADN acetilándolo. Entonces, hay cierta parte del ADN que ya no se puede abrir, hay proteínas que ya no pueden cumplir su función y esto es un problema. Y en definitiva, lo que puede generar también es la formación de ácidos grasos. Toda esta formación de NADH que se da, que es la coenzima reducida, de alguna manera tiene que volver a generar NAD. Y este NADH se utiliza mucho para la vía de lo que es la beta oxidación de los lípidos. Entonces, yo tengo mucho NADH, para volver a formar NAD, de alguna manera este NADH lo tengo que sacrificar. ¿Cómo lo sacrifico? En la vía de los lípidos. Entonces, lamentablemente, para formar NAD, se sacrifica NADH, que en realidad es la misma coenzima, pero se utiliza este NADH en la vía de los lípidos y eso tiene como consecuencia, o sea, se utiliza en la vía de los lípidos para regenerar NAD, ¿no? Y eso tiene como consecuencia la formación de lo que es el hígado graso, donde de alguna manera hace que más grasa invada el parénquima hepático, entonces tengo menos células funcionando. Acá lo que vamos a ver, y es de curioso, que las enzimas hepáticas no están en un nivel de alrededor de los 1000 unidades internacionales, como sí, por ejemplo, vimos en las hepatitis. Acá vamos a ver que las transaminasas, lo que es la AST y la ALT, están alrededor de los 250, 300 unidades internacionales, porque es un daño crónico el del etanol, no es tan agudo como puede ser la hepatitis. Acá es un daño a bajo ruido que se nos invierte la relación AST-ALT. Ustedes recuerdan que en la hepatitis dijimos que esta relación es menor a 1. Acá la relación en el alcohol es mayor a 1. ¿Por qué? Porque es tanto el daño crónico a bajo ruido que empieza a romperse la mitocondria y la mitocondria dentro tiene AST, que también la encuentro en sangre. El tema es que esta AST tiene una vida media mayor a esta citoplasmática. Entonces, claro, en el tiempo, como la AST vive más que la ALT, esta AST mitocondrial vive más que la ALT, claro, encuentro más AST que ALT. Es por eso que este numerador se me hace más grande y esta relación se me hace mayor a 1. A su vez, es característico ver en pacientes alcohólicos tener un BCM aumentado. Y esto es porque el etanol no solo causa toxicidad hepática, sino que también va a la médula. Y en la médula ósea también genera ciertos trastornos donde el glóbulo rojo no se puede sintetizar de manera correcta por la toxicidad propia del alcohol. Esto lo que genera es un aumento del BCM en los pacientes alcohólicos. Y está estudiado que tiene una sensibilidad cercana al 70% para justamente detectar un abuso crónico. A su vez, si ustedes recuerdan, la enzima que a mí me ayuda a detoxificar el alcohol es la gamma GT. Entonces, frente a un paciente que sabemos que es alcohólico, nos dice que dejó de tomar hace 3 o 4 meses y nosotros seguimos viendo el BCM aumentado y seguimos viendo la gamma GT por las nubes, y bueno, es como que el relato
no es coherente con el resultado del laboratorio. Es por eso que se utilizan estas enzimas y estos valores para monitorizar, si se quiere, a ver si el paciente pudo disminuir su consumo o no pudo disminuir su consumo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Toda esta fibrosis hace exactamente lo mismo que las hepatitis. Esta fibrosis de alguna manera genera una inflamación a bajo ruido en el hígado, gana terreno en el parénquima hepático y termina disminuyendo lo que es la luz de los conductos biliares. Es por eso que el paciente tiene una bilirrubina total a expensas de la directa. Cuando esto aún pasa el tiempo y el paciente es crónico, crónico posta, ya los hepatocitos pierden hasta la posibilidad de conjugar la bilirrubina. Entonces tenemos una bilirrubina total aumentada y podemos llegar a ver la bilirrubina directa aumentada también, porque la poca que se conjugó no pudo seguir su camino, y podemos llegar a ver también una bilirrubina indirecta aumentada porque el hepatocito no la pudo captar, porque ya no hay hígado prácticamente. ¿Tá? Porque se lo consumió todo el alcohol. Entonces, a nivel de laboratorio, vamos a ver estos analitos alterados que ustedes ven acá. Me faltó poner acá, que lo voy a poner porque así no me olvido, el aumento de lo que es la gamma GT. De la gamma GT, que si bien lo nombramos, pero bueno, para que ya nos quede a todos que los mencionamos y lo entendimos. Vamos a ver el paracetamol. El paracetamol uno ya lo estudiamos el paracetamol en la clase uno dijimos que no era un AINE porque no tenía actividad inflamatoria local, antiinflamatoria local, pero me servía para como antipirético y como analgésico. Lo que nosotros consumimos de paracetamol al cuerpo no le mueve mucho la aguja. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Cuando hay una intención clara de hacerse daño con paracetamol, el paracetamol se metaboliza en el hígado y genera un metabolito. ¿Tá? Es necesario para el metabolismo del paracetamol generar este metabolito. Es como un paso que no se puede saltear. Este metabolito, que es el N-acetil P-benzoquinoemina, P-benzoquinoneimina, de ahora en adelante va a ser NAPQI, este, este metabolito que se genera es tóxico, genera mucho estrés oxidativo. Entonces nosotros tenemos el glutatión, que justamente es un antioxidante que de alguna manera pelea con este NAPQI para que este NAPQI no haga destrozos en la zona. ¿Qué pasa? Esto no es gratis, el glutatión se consume. En los niveles que nosotros consumimos paracetamol para minimizar un dolor o lo que fuera, no nos mueve mucho la aguja. El tema es que cuando ya el consumo de paracetamol va con otras intenciones, ¿qué pasa? Este metabolito de alguna manera le gana al glutatión y este metabolito en la célula genera disfunción mitocondrial, o sea que ya no puedo utilizar el oxígeno, arranca el metabolismo anaerobio, que tampoco es el más rentable porque la cantidad de ATP por metabolismo anaeróbico no es lo mismo que el metabolismo aeróbico, ya tenemos un problema. A su vez, genera una cantidad de estrés oxidativo que el glutatión me lo paraba, pero claro, tengo un montón, entonces hace más problemas todavía. Todo esto genera necrosis hepatocelular. A su vez, si esto es consumido con alcohol, todo esto se potencia, porque de alguna manera el alcohol potencia la cantidad de NAPQI que se forma, a su vez el NAPQI está en más concentración, más disfunción mitocondrial, más estrés oxidativo, más células muertas, y en el laboratorio nosotros lo vamos a ver de esta manera. Las transaminasas recontra elevadas, un tiempo de protrombina súper alterado porque la destrucción es masiva. Podemos llegar a tener una insuficiencia renal aguda porque el riñón también produce, con la ayuda, con las ganas del riñón que tiene de desintoxicar, genera NAPQI. Pero claro, genera mucho porque la paciente o el paciente consumió mucho paracetamol. Entonces me puede generar una insuficiencia renal aguda renal. Me genera un aumento de lo que es el amoníaco, porque el amoníaco de alguna manera en el hígado se convierte en urea para excretarse, pero claro, como el hígado no funciona, tengo un aumento de lo que es el NH3 o el amoníaco, si bien digo el amoníaco, y tengo una hipoalbuminemia. Recordemos que la albúmina es sintetizada en el hígado. Si no tengo hígado, no tengo albúmina. Entonces, cuando uno ve una intoxicación con paracetamol, de verdad que se tiene que actuar rápido porque, bueno, muchos pacientes terminan en trasplante porque, bueno, no hay chance
de poder salvar ese hígado. ¿Por qué tiene un tiempo de protrombina alterado? Esto ustedes lo recordarán bien, lo que es la vía intrínseca lo mide la PTT, la vía extrínseca lo mide el tiempo de protrombina y tenemos la vía final común. ¿Qué pasa? Una vez que el hígado está sano, cuando el hígado está sano, sintetiza de alguna manera factores de la coagulación. Pero claro, estos factores de la coagulación son proteínas que tienen su vida media. Y ustedes ven acá que la gran mayoría tiene vidas medias superiores a las 10 horas. ¿Tá? La que más se acerca ahí al factor 7, que son 6 horas, es el factor 8, entre 7 y 10 horas. Pero vean ustedes, 24 horas lo que es el 9, lo que es la vía final común, 36 horas, 50 horas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se altera primero el tiempo de protrombina? Porque claro, la vida media del factor 7 son 6 horas. Es decir, ahora, en este momento, tiempo cero, hay un consumo masivo de paracetamol, ya se deja de sintetizar todos los factores porque el hígado está en modo supervivencia. Y claro, el último factor, factor 7 que sintetizó, tiene una vida media de 6 horas, que es el primero que se va a degradar. Es por eso que lo primero que se altera es el tiempo de protrombina. Acá yo les traigo un caso de la vida real. Una paciente, una chiquilina, sexo femenino, 17, 18 años, había tenido una discusión con sus amigas y, bueno, en contexto complicado, intentó autoeliminarse con paracetamol. Cuando consume los blisters de paracetamol, llega a la emergencia comentando justamente que había consumido paracetamol en exceso. ¿Qué pasa? El paracetamol es un enemigo silencioso porque ahora yo la puedo ver bien, pero yo sé que el paracetamol a las 24 horas, si yo no actúo rápido en este momento, es como que no hay marcha atrás. Entonces, esto es la paraclínica cuando la paciente entró. Vean ustedes que dentro de todo es un perfil hepático que tiene sí un toque hepático, tiene ahí un cierto toque en el tiempo de protrombina, y esto es el resultado del día de que entró. Siguió pasando el tiempo, se tomaron las medidas necesarias, pero claro, uno lo está corriendo de atrás a esto. Entonces, claro, ustedes empiezan a ver que tenemos un aumento de la bilirrubina total y acá ya el hígado conjugaba, pero claro, no podía sacar todo porque está todo inflamado y no podía conjugar porque ya había parénquima que ya estaba liquidado por el NAPQI. A su vez, ustedes empiezan a ver cómo las transaminasas comienzan a aumentar. Vean acá cómo el tiempo de protrombina, de alguna manera, tiene un INR de 1.29, acá el INR es de 2.3, o sea, la coagulación posta se está viendo afectada. Ya el APTT, vean ustedes también que comienza a estar afectado. Esto sigue, en el tiempo evoluciona. Vean ustedes que la bilirrubina, bueno, estamos ahí, pero vean acá. Miren esto, la cantidad de ALT y la cantidad de AST. 15.565 unidades internacionales de ALT, o sea, es una destrucción totalmente masiva y ustedes vean que acompaña a lo que es el tiempo de protrombina. Vieron que la PTT, si bien movió la aguja al principio, no se mueve tanto ahora, pero lo que es el tiempo de protrombina, de verdad que mueve la aguja en serio, porque claro, del lado del tiempo de protrombina tenemos un factor solo, ¿no? Tenemos este factor. Entonces, claro, acá uno puede pensar que los otros acompañan y como que hacen de colchón, ¿no? Pero acá el único caballito de batalla que tenemos es el factor 7. Y ustedes vean cómo es que se ve en los resultados. Esta paciente recibió un trasplante hepático porque ya tenía síntomas de insuficiencia hepática. Es decir, además de que yo la insuficiencia, o sea, podemos definir insuficiencia hepática como la incapacidad del hígado de no llevar adelante sus funciones. ¿Qué funciones? La de generar los factores de la coagulación, que claramente acá lo estamos viendo. Paciente con hipoalbuminemia. Acá, bueno, la hipoalbuminemia todavía no se ve. Recordemos que vemos la hipoalbuminemia después de que pasaron 21 días, ¿no? Porque la albúmina tiene 21 días de vida media. Vemos la bilirrubina, no está conjugando como debe conjugar y las transaminasas están por las nubes. Y a su vez, el paciente de alguna manera comienza, como el hígado no está funcionando bien, no puede llegar a conjugar o a realizar
la conversión del NH3 o amoníaco en urea. Entonces, claro, yo acá no tengo la medición del NH3, pero seguramente esté aumentado. Y el NH3 aumentado es un problema, porque genera todo problemas neurológicos. Eso lo pueden ir a profundizar en el teórico, creo que es la funcionalidad hepática, si mal no recuerdo, que explicamos bien, perdón, el metabolismo de la urea. Vayan a metabolismo de la urea, donde tenemos ahí hablando diferentes cuestiones del NH3 y cómo genera diferentes síntomas neurológicos. Ese NH3 aumentado, en este caso porque no puedo formar urea, porque no tengo hígado para formar urea, hace que se quede en sangre y de alguna manera genere todo lo que genera a nivel neurológico. Pero vean ustedes que esto es cuestión de 2 días, ¿no? En 2 días se comió el hígado prácticamente. Vamos a hablar de lo que es la hepatitis isquémica. Hablamos de hepatitis isquémica cuando de alguna manera tengo una caída brusca de la perfusión. Cuando a mí me cae la perfusión en un órgano de manera importante en alguno de estos tipos de shock que nosotros lo estuvimos hablando en la clases de enfermedades cardiovasculares, me parece, o no recuerdo bien si fue en la clase de fisiopatología de la inflamación o de la infección. Me parece que fue en esa sí porque hablamos de shock séptico. Entonces, si yo tengo algún tipo de shock, por ejemplo, donde los órganos no se perfunden correctamente, es un problema, porque claro, si no le llega sangre, no le llega oxígeno, si no le llega oxígeno, la célula muere. Acá lo que yo le traigo es un dibujo de cómo de alguna manera se nutren las células. Ustedes ven que tenemos lo que es la tríada portal. La tríada portal es una rama de lo que es la arteria hepática, una rama de lo que es la vena porta y lo que es un conductillo biliar. Todos estos, lo que es la rama de la arteria hepática, lo que es la rama de la vena porta, todos drenan, estas dos drenan hacia lo que es una vena central. Mientras que tenemos el flujo biliar que va hacia afuera. Esto hacia dónde va, va a terminar en definitiva en lo que es la vesícula. Característicamente, tenemos que por la arteria hepática, vieron que acá se confluyen con lo que es la vena porta. Y claro, la arteria hepática trae sangre oxigenada. La vena porta, como es una vena, no. Entonces, claro, yo acá lo que tengo es una mezcla de sangre, donde, claro, los hepatocitos que hay acá a la vuelta tienen que repartirse este tenor de oxígeno para todos. Esto pasa porque justamente hay una mezcla. Esto pasa en la vida real. Ahora, imagínense que si yo a esto todavía tengo un tipo de shock que me genere isquemia, ya no hay un tenor de oxígeno de 50 milímetros de mercurio para estas células. Hay menos. Entonces las células se empiezan a morir. Acá les traigo un dibujito, un corte histológico donde justamente tenemos la vena central y acá ustedes pueden ver que son los espacios portales. Los espacios portales son estos acá. Entonces vamos a agarrar este dibujito y lo vamos a extrapolar acá. Tenemos los espacios portales y esta vena central es la que estaría acá. ¿Qué pasó? Vieron que todos apuntan a la vena central. Entonces lo que es la rama de la arteria hepática, trae oxígeno desde afuera hacia adentro, nutriendo a todos los hepatocitos que están acá a la vuelta. Esta hace lo mismo, esta hace lo mismo, esta hace lo mismo y esta hace lo mismo. Entonces, claro, lo interesante de esto es que la cantidad de oxígeno que parte de acá, que es por ejemplo de 50 milímetros de mercurio, todas estas células que están acá a la vuelta, de alguna manera van a consumir. Entonces, el tenor de oxígeno baja. Las células que están en la zona 2 tienen un tenor de oxígeno menor. A su vez, las células que están en lo que es la zona 3 tienen un tenor de oxígeno también menor. O sea, partimos de 50 y llegamos acá con lo que nos quede. En situaciones normales, esta zona puede nutrirse de manera bien, o sea, no hay ningún problema. Pero claro, cuando yo tengo algún tipo de shock que hace que esto disminuya, todas las células que están en la zona 3 son las que van a morir primero. ¿Por qué? Porque el poco oxígeno que hay se lo va a consumir lo que es la zona 1, lo poco que va quedando se lo va a consumir la zona 2 y realmente para la zona 3 no queda nada. Es por eso que frente a alguna pregunta de examen que es clásica, ¿cuál de las zonas del lobulillo hepático sufre isquemia primero frente a una hepatitis isquémica? Justamente es la zona 3 por esto que les acabo de comentar. Acá hay algo muy interesante, así como hablamos de una relación AST-ALT para las hepatitis, acá se puede hacer una relación de ALT-LDH. ¿Por qué se agarra la LDH? Porque la LDH está en todos lados. La LDH está en todos los órganos y claro, y como todos los órganos están hipoperfundidos,
de alguna manera todas las células sufren, todas las células liberan LDH. Ahora, la única célula o la única mayoritariamente que tiene ALT es el parénquima hepático. Entonces, cuando uno hace esta relación, tenemos que la LDH está tremendamente en más comparado con, o están ahí si se quiere, pero a lo que voy es que se agarra la LDH como enzima ubicua que está en todos lados para hacer esta relación, y en una hepatitis isquémica se vio que la relación ALT y LDH es menor a 1,5. Y esto es lo que yo les comento, la ALT está en una gran concentración en lo que es el hígado primariamente, y la LDH como que está en todos lados, ¿verdad? Esta cuadrícula está en el teórico de bioquímica, en lo que es la enzimología muscular o mecánica muscular, donde justamente utilizamos esta cuadrícula para ver la relación de CK total y CKMB cuando tenemos un infarto de miocardio, ¿no? Utilizando esta misma cuadrícula por si la quieren ir a buscar ahí. Vamos a hablar de las hepatitis autoinmunes. Acá tenemos un partido donde juega el sistema inmunitario con los hepatocitos. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque lo ven ustedes inmunología. ¿Por qué se da la hepatitis autoinmune? Porque hay un fallo de autotolerancia. Ustedes recuerdan que los linfocitos, cuando antes de salir a la sangre a hacer su trabajo, de alguna manera tienen que ser entrenados y se entrenan en el timo. El timo tiene una proteína ahí a la vuelta que se llama proteína aire. La proteína aire tiene la particularidad de que puede gatillar ciertas vías metabólicas para que a esos linfocitos se le muestren antígenos propios del páncreas, de diferentes órganos, que claramente esos antígenos no están en el timo, porque el timo no tendría sentido que tuviera una proteína del páncreas. ¿Cómo hace el timo para mostrarle a los linfocitos las proteínas del páncreas? Por ejemplo, gracias a esta proteína aire. Si esta proteína aire no funciona, ese antígeno del páncreas no puede ser mostrado a los linfocitos, entonces el linfocito, de alguna manera, cuando ve a ese antígeno en el páncreas, es como que lo tiene que matar, porque nunca se lo entrenó para que lo respetara. También pasa muchas veces que enfermedades autoinmunes que tienen la particularidad de generar un estado inflamatorio crónico, pueden generar modificaciones, porque hay muchas interleuquinas a la vuelta, hay muchas citoquinas, interferones, etcétera, etcétera, pueden hacer que otras proteínas que están normales de alguna manera generen ciertas modificaciones que, claro, que el linfocito cuando se entrenó, de alguna manera reconoce cierta morfología de la proteína. Cuando yo tengo a bajo ruido estados inflamatorios crónicos, esa proteína que fue utilizada para entrenar al linfocito ya es otra. Entonces el linfocito va y le ataca. Es por eso que se dice que una enfermedad autoinmune llama a otra enfermedad autoinmune. Y tenemos también que existen en nuestro cuerpo lo que son santuarios inmunológicos, es decir, antígenos que están ocultos, nunca van a estar en la sangre. Estos antígenos están normalmente en el ojo o en los testículos, que frente a un gran traumatismo, una gran inflamación, estos antígenos salen a la sangre y el linfocito, que claramente nunca fue entrenado porque nunca se pensó que iban a estar en contacto, ahora ve, no los reconoce y los ataca. Entonces, hay un mecanismo de fallo en la autotolerancia que hace que se generen diferentes anticuerpos, y en este caso vamos a hablar específicamente de la hepatitis autoinmune, que justamente algo de lo que pasa es esto. ¿Por qué pasa esto acá? Porque hay gatillos como es la hepatitis, hepatitis, el virus de la hepatitis C, el virus de Epstein-Barr, fármacos, hay diferentes gatillos, como muy bien dice acá, en personas genéticamente predispuestas, que hace que algo de esto fallen los mecanismos de autotolerancias, y en este caso se genere la hepatitis autoinmune. Esto vale para lo que es Hashimoto, bueno, para cualquier enfermedad autoinmune que ustedes quieran estudiar, siempre hay un fallo de autotolerancia. Nosotros en el laboratorio, esto ustedes lo van a profundizar en inmunología, tenemos diferentes marcadores para de alguna manera abrirnos camino para poder hacer diagnóstico de una enfermedad autoinmune o de otra. Entonces, a nivel de laboratorio, me fue la diapo, a nivel de laboratorio, sacando lo que tiene que ver con los marcadores inmunológicos, vamos a tener en lo que es la hepatitis autoinmune, aumento de la AST y la ALT, un tiempo de protrombina alterado, que es pronóstico,
Vamos a tener un aumento del IgG, porque justamente es una hepatitis autoinmune, algún anticuerpo tiene que haber y lo que más hay es IgG. Vamos a tener un aumento del NH3, porque justamente no lo puedo conjugar hacia urea, y voy a tener una hipoalbuminemia, porque justamente todo el hígado va a estar alterado y no va a poder sintetizar lo que es la albúmina. Cirrosis. Vamos a entrar en la cirrosis y tenemos que saber que es una vía final común la cirrosis. Es una vía final común de una hepatitis viral. Si la hepatitis viral se cronifica, puede llevar a la cirrosis. El abuso de alcohol, si no para uno de tomar alcohol, lo lleva a la cirrosis. Bueno, acá tenemos, es la vía final común de varios procesos prolongados en el tiempo. Todos estos procesos prolongados en el tiempo llevan a la cirrosis, que básicamente la cirrosis es tener un hígado de piedra. Es un hígado todo fibrosado, todo cicatrizado, que tiene muchos nódulos que ocupan parénquima hepático, y si hay nódulos no hay hepatocitos. Si no hay hepatocitos no hay nada, no hay ninguna función que se pueda cumplir. Entonces, todo esto lleva a que el hígado de a poquito no pueda cumplir su función, y todo lo que tiene que ver con el deterioro severo me refiero a la hipoalbuminemia, aumento de las transaminasas, leve, pero aumento, en fin, aumento de la bilirrubina total, aumento de lo que son el tiempo de protrombina, es decir, el deterioro severo de la función hepática que nosotros vemos por los parámetros de laboratorio se da cuando se pierde al menos el 80% de la masa funcional de los hepatocitos. Es por eso que las enfermedades crónicas de alguna manera van, llamémoslo así, comiendo hígado, 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 hasta que se ha comido el 80% y de alguna manera la cirrosis se pone en puerta. A nivel de laboratorio, bueno, no lo voy a repetir, tenemos esto que ustedes tienen acá. La hiponatremia la vamos a analizar cuando veamos en dos clases más adelante alteraciones del medio interno. Y bueno, todo esto puede llevar a lo que es la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática es un síntoma, son síntomas y signos que a mí me hacen decir el hígado no está funcionando. Desde el laboratorio es fácil, porque lo vemos acá, pero claro, en el interrogatorio el paciente me cuenta cosas y yo tengo que darme cuenta que eso que me está contando es porque el hígado ya no le funciona más. Entonces, la cirrosis lleva a lo que es la insuficiencia hepática. El consumo de paracetamol para un intento de autoeliminación lleva a la insuficiencia hepática, porque el 80% del parénquima se liquidó. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto que tiene acá? Bueno, la insuficiencia hepática las recordamos en medicina como los Power Rangers, es decir, tenemos que acordarnos del color y cada color nos dice algo. Por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia hepática va a tener diferente tipo de sangrado, porque claro, no tengo los factores de coagulación. Entonces el Power Ranger rojo de alguna manera me hace recordar y ver en el examen físico si el paciente tiene sangrado, si tiene hematomas, todo esto por déficit de lo que es la coagulación. El Power Ranger azul me recuerda a mí en el examen físico que yo debo evaluar, por ejemplo, el abdomen de ese paciente con diferentes maniobras a ver si tiene ascitis, porque si tiene ascitis es probable que tenga hipertensión portal. A su vez, este azul que me hace recordar al agua, son pacientes que pueden llegar a tener edemas porque no tienen hipoalbuminemia, entonces pierdo presión oncótica. El Power Ranger rosado me hace recordar a mí que, claro, que si el hígado está mal, no puede eliminar los estrógenos. Entonces hay un hombre con ginecomastia, hay un hombre con atrofia testicular. ¿Por qué? Porque ganan los estrógenos frente a la testosterona, porque no lo puedo depurar, y el paciente tiene ginecomastia y tiene atrofia testicular. En la mujer tiene amenorrea. Y el amarillo, la ictericia, es un paciente que me va a narrar que hace rato que está amarillo. A bajo ruido, pero está amarillo. En fin, esto se traduce a nivel de laboratorio como bilirrubina directa a expensa o bilirrubina indirecta, o sea, la bilirrubina total elevada. Y el Power Ranger negro me hace recordar a mí a lo que es el no poder depurar el NH3, el amoníaco, porque este amoníaco de alguna manera va hacia el sistema nervioso central, el paciente le genera diferentes problemas eléctricos y de osmolaridad y etcétera, etcétera, y el paciente se confunde, no sabe dónde está, inversión de sueño-vigilia, paciente alterado, es decir, todos trastornos neurológicos. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia hepática, desde el laboratorio lo vemos como hipoalbuminemia, por ejemplo, ¿no? O nos llega el tubo para hacer
las diferentes cuantificaciones de analitos en el líquido de asitis. En la clínica, como Power Ranger azul. Así lo mismo con el rojo, lo vemos por la crasis, la ictericia lo vemos con el perfil hepático, acá midiendo lo que es el NH3 y acá yo tranquilamente puedo medir las hormonas, cosa que no se hace. Pero estos son los caballitos de batalla y atajos que uno tiene en la clínica, ¿no? Frente al paciente para hacer el interrogatorio. Y esto está bueno porque ustedes van a leer en las historias clínicas, van a leer en las historias clínicas que al paciente se le pregunta si tiene ictericia, si se le ven sangrados, si tiene edemas, y justamente lo que están cuestionando, preguntando, son los Power Rangers. Así que parecía un chiste, pero no. Entonces, si hacemos una en suma, vimos las complicaciones litiásicas, cólico biliar, colecistitis, colangitis, pancreatitis, cánceres periambulares, lo definimos como todos aquellos neoplasias malignas a 2 centímetros de lo que es la ampolla de Vater, acá vimos algunos de ellos, hepatitis, no vimos todas, vimos las más frecuentes y cómo se alteraban a nivel de laboratorio, y cirrosis, que es la vía final común de varias enfermedades, y entendimos cómo podemos ver y valorar la insuficiencia hepática desde el punto de vista clínico, es decir, teniendo el paciente adelante, entendiendo qué es lo que me quiere decir la historia clínica, y desde el punto de vista laboratorio, viendo el perfil hepático, la crasis, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto es un poquito más de lo mismo, recordarles los más diferentes marcadores tumorales y los diferentes marcadores para lo que es la autoinmunidad. Así que bueno, chicos, nada, espero que les sirva, que les haya gustado. Como siempre, quedo a las órdenes, me mandan mail, mensaje, lo que ustedes quieran, comentarios para agregar algo o lo que ustedes quieran. Y bueno, por acá se terminó. Nos vemos la que viene. Saludos para todos.